Muy buenas noches a todos los auditores, a todas las personas que pasan por este programa, ¿cierto? De Conoce más a nuestros hermanos músicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Así se llama. O acompáñanos a conocer más Compañeros de camino. compañeros de camino. Oigan, yo soy el peor animador. Me trajeron especialmente, especialmente por dos razones. Primero, me A ver. imagino yo, eh, para, para acompañar a esta invitada tan honorable y también por la simpatía que nos tenemos, me imagino yo. Bueno, Sí, pues, obviamente. quisiera presentarla, esta cantante, cantautora católica, ¿cierto? Es del sur, tiene tres bellos hijos, ¿cierto? Casada con el hombre ideador de todo este programa y que lo hemos seguido ya durante varias semanas. Y sin más que decir, Eli Vega, un aplauso. Hola, Manchito. ¿Cómo está ahí? Bien, pues oye, contenta de ser parte de esta iniciativa que, como tú bien dices, partió mi marido desde su emprendimiento laboral, desde hace pastoral. em, Desde ahí surge la iniciativa de hacer este compañeros de camino y han habido invitados ilustres. Mira, ahí está saludando mi marido. Hola, mi amor. Carlos, estamos Entonces sí, cuidando pues. aquí el rancho, ¿eh? Estamos cuidando el rancho, tranquilo. Sí, bueno, estuvo antes Fernando Leiva, la Cote Bravo, así que han habido, como te digo, invitados ilustres, así que yo también me siento muy honrada de compartir este espacio, porque de verdad que ha ido tomando fuerza y se ha quedado en evidencia que es una bonita forma también de acercarse a una faceta distinta de las personas, porque generalmente uno va por el lado, ¿cierto?, del canto, de la música y no son muchos los espacios donde uno puede abrirse a otros ámbitos de la vida, a otros temas de conversación. Así que, bien, pues entusiasmada, Oye, Eli, decime. bueno, para los que no han visto nunca el programa, y como decía la Eli, hemos tenido grandes invitados, ¿cierto? Aquí ya llegan primeros saludos. Elba Marcela Munita dice, grande Eli, una cantante y luchadora. Yo también pienso lo mismo, una mujer muy Linda, luchadora. cariño mío. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, Eli, y entrando al tiro de lleno, bueno, lo que les iba a contar, viene primero el pasado, el presente y el futuro de cada una de las personas que están invitadas a este programa. Hoy nos vamos a remontar en un principio al pasado, ¿cierto? A cómo comienza esta historia de Eli Vega. Yo, ¿sabes? Tenía aquí un poco una pauta y también quisiera que nos contara sobre tu vida joven, pues, juvenil. Cómo nace esto del canto, es un tema familiar, el tema de la fe, eh, cómo va fluyendo y convergiendo todo esto. Uy, mira, yo creo que como muchos en la iglesia y por las experiencias compartidas con otras personas también, comencé en el mes de María. Así que viene pronto el aniversario de participación en la iglesia. Cerca de mi casa, yo nací, como tú bien dices, en Linares, y específicamente en la población Yerbas Buenas, en La Rinconada, tradicionalmente conocida como La Rinconada. Así, para que si alguien después ve este programa y es de allá, va a saber perfectamente dónde es. En La Rinconada había un mini market cerca y ahí la señora Iris comenzó a hacer el mes de María en su antejardín. Y ahí yo comencé a ir con mi mamá. Tenía 7 años, 6 años más o menos, 6, 7 años. Y íbamos a misa a otra parroquia que quedaba cerca, pero nuestra experiencia como de vida comunitaria en la iglesia comenzó ahí, en el mes de María. Y de hecho, la primera vez que yo escribí algo, que yo compuse algo, que fue un poema,
fue en esa época, yendo al mes de María, ahí donde la señora Iris, cerca de mi casa. Así que ya van no sé cuántos años, no, ¿para qué vamos a sacar la cuenta? Pero partí con 6 7 años ahí Bastante, participando en esa comunidad. bastante experiencia ha pasado, ¿o no? Hartos Para años, no pues, decir unos tantos cuantos. años, Hoy ni, no soy ni, tan vieja, por ni... si acaso. Oye, no, para nada, nosotros estamos súper Me- cerca en edad, así que estamos súper jóvenes. En todo ¿Ah? caso, Sí. es verdad. Oye, y bueno, tú decías con la señora Iris, parece que todavía, o por lo menos tienes buenos recuerdos de ella, ¿o no? Sí, pues la señora Iris, bueno, ella, además de ser vecina, después comenzamos a ir a la misma parroquia. Ella todavía va a la María Peregrina. La María Peregrina es mi parroquia ahí donde crecí, porque todavía no estaba construida cuando yo comencé a ir al mes de María. Ya, por eso después, posterior, la señora Iris, de hecho, una de sus hijas fue acólita mucho tiempo en la parroquia La Monse. Y nada, pues cuando yo voy a mi parroquia es todavía mi casa, están todas las señoras que me conocieron de esa edad, imagínate, de 8 años, que más o menos esa es la edad que tenía cuando cuando se construyó mi parroquia y empezamos a participar ahí, pues entonces yo llego allá y es ver a la gente que me vio crecer literalmente, bueno, me vio madurar, hacerme más adulta, porque crecer no crecí tanto más, pero es gente que me conoce de toda la vida. Cariño a Oye, la Cami, que se conectó ahí. teníamos dos personas que son bastante queridas, ambas dos, ¿ah? La Cami, que parece que trabajó contigo en la abeja, ¿no? Sí, pues la Cami Bustos, encargada de contenidos ahí cuando yo estuve en la abeja. Muy bien. Y también estaba la Marité, que ella es de los Salesianos y también cantante Sí, en el grupo, en la banda misionera. Y saludos a Erasmo también. Oye, éramos cariños. sí, un grande. Y a Carlita, dice, grande Carlita. Eliseca, toda mi admiración por tu música, por tu consecuencia en tu andar y muchas cosas más. Y te quiere mucho. Yo también te quiero mucho, Carlita hermosa. Oye, tú me decías que estos son tus primeros acercamientos a la iglesia y como de vida comunitaria. Y, y ahí, ¿cómo va fluyendo? O sea, cómo tú te vas encontrando con la comunidad como iglesia. Finalmente, tú después empiezas a participar en esta pastoral, pero ¿qué es lo que te empieza a motivar a ir? Bueno, al comienzo, como te digo, fue esta experiencia en el mes de María y también en una oportunidad vinieron unos misioneros de Viña del Mar, cuando yo creo que fue incluso antes de esta experiencia de mes de María, en una sede, en la sede comunitaria, al fondo de la calle donde yo vivía, llegaron unos misioneros de Viña del Mar. Y yo me acuerdo que mi mamá me iba a dejar, yo debo haber tenido como 5 años en ese tiempo. Y yo me acuerdo que lo pasaba muy bien, hacíamos dibujos, hacíamos juegos, los tíos eran muy entretenidos, rezábamos. Y ahí me empecé a enganchar, pero sin duda que mi mamá, yo de eso tengo clara conciencia que era mi mamá la que me llevaba a misa, la que me llevaba al mes de María, y yo le empecé a tomar el gustito después, cuando mi mamá trabajadora de la salud, paramédico, Ya. entonces tenía turnos y a veces mi mamá no estaba, po. Mi mamá tarde, ¿cómo eran los turnos? Tarde, mañana y noche y libre un día, pero así yo tenía que también a veces quedar solita y partía igual. Mi papá muchas veces se enojó conmigo, me retó, me castigó, porque yo a veces me arrancaba sola a misa. Cariño, Francisco. Francisco está dejando un Oye, saludito. sí, oye, ahí están llegando hartos saludos. Estaba catequesis de la zona sur también. Yo me imagino que también hay un cariño por la Eli en esa zona. En la Me imagino vicaría, que la sí. vicaría de la zona sur, ¿cierto? Sí. Y, oye, Eli, tú dices que empezaste a ir marcadamente con el mes de María y estos misioneros. Y entrando en el tema de la música, ¿cuándo te empieza a marcar o qué canciones te empiezan a marcar tu participación en la iglesia y que van acompañando tu proceso de entrada y de fe? Sí, mire, yo al principio no,
no fue a través de la música que comenzó la participación en ese tiempo. ¿Ya? Yo ni siquiera tocaba guitarra, igual estaba bien chiquitita. Pero en mi casa mi papá toca guitarra y canta, desde que tengo uso de razón. Entonces el gusto por la música en general viene por ahí, viene por mi papá. ¿Ya? Mi papá, bueno, además de artesano, siempre yo lo escuché cantar folclore, ¿ya? Y yo cantaba con él desde, como te digo, desde que tengo uso de razón que yo cantaba con él canciones mexicanas, tonadas de la Violeta Parra, de todo. Entonces cuando comencé a participar en el mes de María, obviamente que me empecé también a aprender las canciones, pues las canciones de la época. Estamos hablando de Venid y vamos todos, Mientras recorres la vida, Los digamos, clásicos. los clásicos de hoy y siempre, po. Y cuando se construyó la parroquia y se comenzaron a celebrar misas en la parroquia, ahí yo quedé fascinada porque se armó un coro y yo me empecé a aprender las canciones que cantaba. El coro para mí era espectacular porque yo veía, eran 3 corridas de bancas de gente cantando, adultos y jóvenes. Entonces, en un momento, una persona se fijó que yo me sabía las canciones, que yo iba con mi mamá y que yo cantaba las canciones. Entonces me dijo, oye, yo he visto que tú te sabes las canciones de la misa, ¿te gustaría participar en el coro? Y yo, sí, siempre muy, muy entusiasta. Y mi mamá, gracias a Dios, me dio permiso, porque yo era muy pequeña, tenía 8 años. Y ahí empecé a aprender a tocar guitarra así como formalmente. Entonces en la parroquia, la señora que dirigía el coro, la señora Laura, ella empezó a hacer un curso de guitarra, ¿ya? Y yo empecé a tomar el curso de guitarra con ella, pero además en mi casa, mi papá también en paralelo me empezó a enseñar a tocar cueca, a tocar como todos los ritmos folclóricos que él manejaba bien. Y en la parroquia eran como esta otra línea de música más que que el pulgar mano, que el vals, los 4 tiempos y todo lo que uno va aprendiendo cuando empieza a tocar guitarra. Bueno, eso era la siguiente pregunta, pero el tema era de saber quiénes te habían enseñado a tocar, pero claramente está ahí esta señora que estaba a cargo del coro, que hacía el curso de guitarra, y tu papá. Quería aportar con la pregunta y seguir por ahí. Ujú. Eh, ¿Cómo en este principio de quienes te enseñaron a tocar guitarra va fluyendo y cómo interviene después en tu vocación? Pues, porque el que conoce en profundidad tus canciones o las he escuchado ya más de alguna vez, eh, hay de estas dos corrientes muy marcadas en tus canciones. Claro, Lo que decía, sí, po. la cueca y la música popular con las canciones de misa. ¿Cómo marca esto en tu inicio para después empezar a caminar? Mira, yo creo que eso uno lo va reconociendo en el tiempo. Yo en realidad cuando comencé en la parroquia simplemente me sumé a lo que ahí se cantaba, a lo que ahí se tocaba. Y bueno, hay harto detalle en esa historia que de una u otra manera me marca no solamente en lo musical, sino que también en mi experiencia de iglesia, en mi proceso de crecimiento también. Hartas penas pasé yo en esa época. Em, bueno, mi familia, te conté que mi mamá paramédico en un tiempo en que ganaban, pero si ahora ganan mal, en ese tiempo era una miseria. Y mi papá artesano, mi papá hace estribos, donde se ponen los pies cuando tú te subes al Sí, caballo. Ya, esos son los estribos y en madera. Mi papá es artesano y trabaja en eso. Pero en aquella época, te estoy hablando de más de 20 años atrás, era una miseria lo que él podía llegar a ganar con su trabajo y mi mamá también. Entonces éramos una familia de los recursos muy justos y yo diría que escasos muchas veces, muchas veces. Entonces, por ejemplo, mi guitarra era la de mi papá. Y una vez mi guitarra, como yo empecé a aprender a tocar chica, se me cayó y se me quebró. No había plata para arreglar la guitarra, menos para comprar otra.
Entonces mi papá, para que no se viera el hoyo que quedó ahí donde se rompió la madera, puso un papel y ese papel cada vez que yo tocaba la guitarra vibraba. Entonces mi guitarra sonaba horrible. Y la persona que dirigía el coro, lejos de apoyarme, siempre que me tomaba la guitarra para afinármela, cuando íbamos a ensayar, hacía comentarios al respecto. Así, oye, esta guitarra que suena horrible. Ay, ¿cuándo van a arreglar esta guitarra? Oye, suena muy mal. Imagínate cómo se sentía una niña de 8 años de que públicamente te dijeran eso. O sea, bueno, era lo de menos en verdad en todo caso, frente a otras cosas. Por ejemplo, esta va a ser como la parte donde voy a contar todo lo triste, pero después vamos a pasar de eso para contar cosas más alegres. Pero, por ejemplo, yo aprendí y de chiquitita tuve como harto desplante, entonces me empecé a aprender los salmos. Ya, un bonito repertorio de salmos que tenía mi parroquia en ese tiempo, me los empecé a aprender y me animé a cantar sola adelante, po, el salmo. Entonces, esto empezó a no gustarle mucho a ciertas personas y de manera particular a quien dirigía el coro, porque ella también tenía a una de sus hijas ahí que era como siempre la solista. Pero resulta que al ver a una niña de 8 años subirse a un banquito, porque si yo no me subía a un banco no me veía por el ambón, le empezó a llamar mucho la atención a la gente y cada vez que yo cantaba me felicitaban. Entonces esta persona empezó a decirme que yo iba a cantar. El otro domingo tú cantas el salmo, ensáyalo. Yo lo ensayaba, Pancho, todos los días. Todos los días yo llegaba del colegio a cantar el salmo, ensayar, ensayar, ensayar. Llegaba el próximo domingo, me decía, a ver, cántalo. Sabes que esta parte como que no te sale muy bien. Lo va a cantar mi hija mejor, no te preocupes, porque no te sale muy bien. Y yo llegaba a mi casa Destrozada, po. llorando a mares. Sí, de hecho mi papá hubo una época en que ya no quería que yo fuera más a la parroquia, porque cada vez que yo iba, por A, B o C motivos, yo volvía a la casa llorando. ¿Te fijas? Y mi papá, o sea, bueno, no voy a replicar en este contexto las cosas que decía, pero obviamente con toda su rabia y su instinto de querer protegerme que yo no sufriera, eran las señoras malvadas de la parroquia que hacen pura lecera y claro. Pero mira, lejos de, y esto es pura gracia de Dios, porque lejos de desmotivarme, como que de una u otra manera, no sé por qué, yo seguía yendo, seguía yendo, seguía yendo, hasta que llegó el momento en que yo, como a los 10 años, más o menos, sí, empecé a cantar sola en las misas de los jueves, porque ahí no había coro. Tú solita. Sí, a los 10 años. Llevaba un papelito sí con el orden de las canciones porque no me lo sabía de memoria en ese tiempo. Pero a esa edad empecé a cantar sola en la Oye, misa de los jueves, ¿te puedo hacer una pregunta que también está fuera de lo que habíamos conversado? de la pauta, ¿ya? Eh, ¿Y en ese tiempo qué canciones cantabais? ¿O también cantabais las típicas? ¿O teníais así tus favoritas No, de ese po, tiempo? había un repertorio, claro. Las misas de los jueves eran de ¿Ya? adoración al Santísimo, ¿ya? Entonces había que partir sí o sí, cuando se exponía el Santísimo, con el Jesús, aquí estamos para orar juntos en tu nombre. No sé si la conoces tú. No, esa no la conocía. Yo soy Adorar tan malísimo para las grande canciones. misterio, misterio de entrega. Una canción muy antigua que salía en nuestro cancionero diocesano, el más cerca de la luz, ¿ah? Elaborado ahí bajo el episcopado de don Carlos Camus Larenas, el gran obispo de la época, de la historia reciente de la De la diócesis de diócesis de Linares. Linares. Sí, don Carlos Camus, el más cerca de la luz. Ahí era el canto 81, por ahí. Por ahí, 80, Dentro de lo... 81. El número de la canción. Y después venía el Adoremos Reverente. Y después ya comenzaban los cantos de misa juntos como hermanos, juntos cantando la alegría. Y así, pues. ¿Qué otras Oye, canciones de esa época? Dime. esas eran las primeras canciones que te acompañaron en tu camino de feo, Sí, ¿no? pues. La primera que yo toqué en guitarra y canté fue El Viñador. Porque esa se tocaba en dos tiempos y el la y mi. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Mira, ya ni me acuerdo bien de las letras porque de verdad muchos años. Pero el coro es, Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Cariño a la Patti, a lo mejor la Patti Sí, también cariño. ubica alguna de estas canciones
de la época Oye, más yo, ochentera. tú sabés que en mi parroquia las señoras y siempre han estado tienen como un repertorio, entonces uno finalmente se queda con el repertorio del coro de su parroquia. Ese es Sí, po. como el camino. Entonces, cuando yo escucho estas canciones nuevas, quedo sorprendido y digo, oh, la canción nueva, pero finalmente son clásicos de algunos lugares. Sí, Oye, y pues sí, todo sí. eso, eh, y siguiendo con lo mismo que habíamos conversado, eh, ¿cómo influye el folclore? Porque ya tú me dijiste Ujú. cómo influyó la música católica y cuáles fueron las primeras canciones católicas que van acompañando tu camino de fe. ¿Y cómo influye el folclore? Yo conozco a tu familia y sé que sé cuánto influye, pero cuéntanos un poco más para que los que están viendo sepan. Sí, mira, yo creo que fue más o menos en esa misma época, a mis 10 u 11 años, empezamos a participar en un conjunto folclórico con mi papá y mi hermano. Mi hermano estaba chiquitito, recién aprendiendo a tocar el tormento. Hoy, folclorista bastante reconocido, Mauricio Vega, ahí para que lo busquen también en YouTube y en las Es un plataformas. crack, es un Sí, crack. po, sí, nominado a los premios Pulsar, ¿no? Él ya tiene su... Pero en ese tiempo, con suerte, sabía tocar el tormento, ¿ya? Era mi hermano chico, me llegaba aquí, ya. Empezamos a participar en el conjunto Manuel Bulnes, en ese tiempo, en el colegio Manuel Bulnes. Y ahí, en un momento, nos llegó el repertorio de la misa a la chilena, ¿ya? Con el esquinazo de Aleluya y todos esos clásicos de siempre de la misa a la chilena, que es la más conocida. Y ya, pues nuestro conjunto, como además habíamos varios de la parroquia María Peregrina en el Manuel Bulnes, nos aprendimos este repertorio y empezamos a instalar la tradición de las misas a las chilenas, todos los 18 de septiembre. Y ahí con los años después seguimos, bueno, empezamos a tener repertorio propio, yo por ahí tengo varias, casi una misa completa de la chilena, y comenzamos a tener como nuestras propias canciones y a, ¿cómo se llama? A ya ser como reconocidos como el conjunto folclórico de las misas a la chilena. ¿Te fijas? Porque, bueno, ahora mi conjunto se llama Trigales del Maule, que es con gente que participaba en ese primer conjunto y se empezó a sumar más gente de la María Peregrina, incluso la madrina de la Isabel, de mi hija mayor, la Rosy, y la Cami, que es su hija, y mi hija de confirmación, somos todos familia y amigos. Entonces, fíjate que ahí se empezó a hacer como esta síntesis entre la música folclórica y el canto litúrgico, o el canto católico en general. Y yo creo que las primeras veces que me atreví como a hacer esta unión de folclore, música católica, fue cuando me empecé a animar a escribir estas canciones para la misa a la chilena. Pero, Uy, dime. no, no, dale, sí, No, es termina. que, pero no, ni siquiera lo hice con la conciencia de, oye, en verdad yo tengo como esta raíz folclórica y además esta raíz del canto católico, voy a componer música No, pues católica folclórica. se fue, No, se fue dando, se fue se dando. dio nomás, se dio, se dio. De hecho, yo cuando empecé a componer música, lo que conocemos como música católica, no profundicé mucho más allá en ritmos folclóricos. Eso es posterior, posterior al disco incluso. Oye, Eli, yo aquí peco de ignorancia, yo no sé si lo has A dicho. ver. Eh, ¿Cuál es tu primera canción compuesta por Eli Vega? Porque Eh, será que es conocida, será o solo tú le tienes cariño, no, es ¿te que ni me acordáis de esa acuerdo, primera Pancho. canción? ¿No No, te acordáis? porque no. No, yo como te decía, me acuerdo que yo cuando empecé a ir al mes de Mariano de la señora Iris, hice un poema. ¿Ya? Ya. Ese poema una persona me lo pidió para leerlo y perdí ese papel, forever. Y yo me acuerdo que después, en el colegio, en la Providencia de Linares, donde yo estudié la básica, comenzaron a hacer festivales. El Festival de la Providencia, pero que era así como casi un acto entre las puras alumnas. Y yo debo haber estado como en cuarto básico, quinto básico más o menos, cuando yo participé por primera vez con una compañera y con una canción que yo hice. Y el lema era algo con la Providencia. Y esa fue la primera canción que yo hice, pero tampoco me pidas que la recuerde porque en ese ¿Y la tiempo no primera que tú te tenía acuerdas? grabadora, nada. La primera que yo me acuerdo, Sí.
Pucha, no, es que yo tengo pésima memoria, porque yo para mi licenciatura de octavo también hice otra, y de ahí en María Auxiliadora, en la media, ¿Ya? yo hice también muchas canciones para el Festival del Colegio. Saludos Rosita, mira, ahí hay una linarense conectada. Para el Festival del Colegio yo hacía todos los años la canción de mi curso, pero esas canciones también quedaron ahí, eran para el festival y listo. Y además, debo decir que me quedaban más o menos nomás. De hecho, nunca gané el festival de mi colegio. ¿En Nunca. serio? No, nunca lo gané. En Ah, yo me María imaginaba Auxiliadora, así no. como, En la me, Provi, me, sí. me imaginaba así como todos los años ganando el festival del colegio. No. Saludos, vale, otra ahí de la diócesis de Oye, sí, Linares. saludo a toda la gente No. de Linares y a todos los que están conectados, Sí. que han dado Sí, mucho muchas cariño a la gracias. Eri. Sí, muchas gracias por estar acá, qué bonito. No, pues, en la básica un par de veces, en la media nunca. Porque además yo después miraba y decía, harto penca me quedó la canción, pues, oye. Te lo juro, Oye, yo después decía, no. Pero soy tu testigo, es la primera que me acuerdo. ¿sí? Sí, Ah, es esa fue en bonita esa cuarto medio. canción. Esa Muy fue en bonita cuarto esa medio. canción. Sí, esa la hice Oye, camino a mi casa. Dime. ¿en serio le hiciste? ¿Y cómo nace esa canción? A ver, cuéntanos más. Porque de puro metido. Ya, esa canción, yo venía de vuelta del colegio de María Auxiliadora, en la San Ambrosio, micros reconocidas allá en Linares. Iba en la San Ambrosio, camino a mi casa, y empezó, yo me acuerdo perfecto, te juro, y no sé por qué, porque yo tengo pésima memoria, pero te juro que hasta me acuerdo a qué altura iba, porque yo iba por Manuel Rodríguez, casi llegando a Kurt, y aquí los linarenses van a saber dónde iba, es la micro, y empezó a venir a mi cabeza el tin, 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 tirirín, tin, 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 pero simplemente como un tarareo. Nada más, solo tenía en mi cabeza el tin, 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 tirirín, tin, tin, tin. Listo. Llegué a mi casa y empecé a tratar de sacar en guitarra eso. Y lo logré, pues lo tenía en mi cabeza, ni siquiera sabía cómo. Pero lo logré sacar en guitarra. Y de ahí me senté, lápiz y papel, y empecé a ponerle letra. Pero la letra era así, ahí se fue más intencionada, porque ese era el año 2004. Y el Papa Juan Pablo II había escrito el mensaje por la Jornada Mundial de la Juventud respecto a ser testigos intrépidos del amor que es más fuerte que la muerte. Mm. Y esa fue la clave en base a la cual yo compuse Soy tu testigo. Pero la historia fue así en la micro, la melodía en la micro. Oye, qué bonita esa parte. Oye, lo otro que te iba a preguntar sobre, bueno, hay gente que influye harto en nuestras vidas, ¿cierto? Y cuáles fueron los cantantes o grupos de música católica que fueron influyendo en tus primeros pasos? O que los primeros que te gustaron, o las primeras canciones que te gustaron, no sé. No sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Sí, 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 mira, las primeras canciones o las primeras composiciones las conocí primero así, solas como canciones, después supe de quién eran, que obviamente, y como muchos tendrán una experiencia similar, fue la de Fernando Leiva. Aclaró, esa, yo creo que la primera canción de Fernando que conocí, Tres cosas tiene el amor, esas fueron como las primeras canciones. Mira, la Male, la Maida Ya, Lillo, que está dejando un saludo, yo con saludo para ella. ella era, su papá era el director del Manuel Bulnes. Con la Male éramos amigas, íbamos a la María Peregrina juntas. Y con ella yo aprendí y comenzamos juntas a cantar en el conjunto, pero además el repertorio de Ella baila sola. Y cantando Ella baila sola, yo aprendí a entrenar mi oreja para hacer voces con otra persona. ¿Te fijáis? Mm, Fue con la Male, sacábamos todas las canciones de Ella baila sola. Nos hacían, se burlaban mucho de nosotras porque donde estábamos cantando Ella baila sola a capela y haciendo las voces, rayábamos la papa, pero yo con ella aprendí como a cantar en dupla, a cantar con otro. Así que le mando mucho cariño a la Male porque amigas, pero de la infancia y de la música, pues, de aprender como a... Y aprendí practiqué mucho guitarra así con el repertorio de ella baila sola también con la Male. Sí, y bueno, era Fernando Leiva, como te decía, pero yo supe mucho después que él existía, porque eh, un amigo en esa época seminarista, me mostró un cassette.
Y yo le dije, ¿quién es ese caballero pelado? Ay, Oye, Fernando Leiva, pues negra. ¿Quién es a mí me Fernando pasó lo Leiva? mismo cuando lo conocí. No, porque yo vi la foto en el cassette, ni siquiera lo Ah, conocía en ya. Ah, persona. Nada, nada, ni siquiera había escuchado su nombre. Yo no tenía idea ah. que existía alguien llamado Fernando Leiva y que había y que había escrito esas canciones que yo sí me sabía de hace muchos años, ¿cachai? Y él me dijo, él es Fernando Leiva y él era fan ya en esa época de Fernando y tenía el cassette El Crecer a la Verdad, si mal no recuerdo, con Y ese una cassette a ti fotografía. te marcó finalmente, ¿o Sí, no? pues, En el bueno, tema musical religioso. Fernando por un lado, pero no puedo desconocer un placer culpable que todavía tengo. Cha, 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 chan. A ver. La hermana Glenda. Ah, pero Porque ella sí, también pues, es un clásico, po, o es sea. power. Mira, yo quizá estoy en esta época de mi vida mucho más distante de su estilo de composición y de su estilo musical. ¿Ya? Pero eso es una cosa. Otra cosa es que ella sí me marcó profundamente, porque además yo en algún momento de mi vida estuve en un proceso de discernimiento vocacional a la vida religiosa. Y en esa época yo era full Glenda, porque además ese discernimiento lo hice con las Hermanas de la Consolación, que es la congregación de donde era la hermana Glenda. Entonces yo rayaba la papa con la hermana Ah, Glenda. Y en la diócesis de Linares en una época era como la Glenda para todo. De hecho estuvo en Linares el 2003 porque ella es de allá además, po, el linarense. oye, pero es que ¿Sabías tú? hablando de eso, no, no tenía idea. Sí, pues, Y sí, pues. aquí yo me declaro muchas veces ignorante de la historia de los cantantes católicos, por eso es tan bueno este programa, ¿ah? Porque aquí conocemos mucho más. Eh, Como dato, por ejemplo, a mí me pasó que a Fernando yo conocía todas sus canciones y todo el tema, y yo lo vi, cuando lo conocí en persona, recién le puse cara a todas sus canciones. Sí, pues, Y más sí, sí, sí. encima que también tuve esa misma impresión. ¿Y quién es este pelado que viene aquí dando órdenes? Amigo, te quiero mucho, amigo Fernando, porque dijo que iba a tratar de ver el programa, así que no le digáis Ah, pelado. entonces, ya, pero eso fue lo que yo pensé, pues. Así que, Sí, pues, sí. oye, y siguiendo en este contexto histórico finalmente, porque estamos remontándonos a tiempo, hablaste de la Jornada Mundial de la Juventud, hablaste también de un contexto donde la hermana Glenda era rockstar, Sí, porque pues, me acuerdo yo que un tiempo fue tal rockstar. cual. Sí. ¿Ah? Bueno, Se llenaba, todavía lo es en todo pero caso. No en Chile, a lo mejor, pero yo me acuerdo que se llenaba, el lugar donde se cantaba la hermana estaba lleno y no tenían dónde meter a nadie más. Eh, yo me acuerdo también chico, no te podría decir la edad, y me gustaría saber cuál era el contexto histórico de este tiempo, del Chile, cuando tú estabas joven. ¿Cómo lo recuerdas? Porque hablaste de tu contexto familiar. Hablaste, dijiste, mi familia, mi mamá hacía esto, mi papá esto, mi hermano chico esto. Pero ¿y el contexto histórico del Chile que tú recuerdas cuando de lo que estamos hablando, de esos tiempos? mm, eh, quizá podría yo entrar más en detalle con el contexto de la iglesia en ese tiempo, de la iglesia que yo De tu conocí, juventud, po. porque en realidad, como hablarte del contexto histórico y de elementos que me hayan marcado, me cuesta un poco más visualizar. Mi mundo era más bien el mundo eclesial, ahí es donde ¿Ya? yo más me movía. Y te estoy hablando de un tiempo tremendamente clericalista. O sea, me crié, digo siempre, pero yo crecí en la iglesia en un contexto donde, y muchos lo recordarán, donde el padre podía echar a alguien de la parroquia, y eso era absolutamente validado por la comunidad, el padre echara a alguien, por ejemplo, eh, donde lo que el padre decía era irrefutable, o sea, si el padre decía, esto se canta, y nada que hacer. O sea, las cosas se hacían como el padre decía. Eh, no sé, yo era,
siempre fui como bastante, como te decía, con mucho desplante, entonces yo tenía como 11 años, 12 años y yo ya iba al consejo parroquial. Entonces, más de alguna vez yo reclamé, por ejemplo, ¿por qué siempre las mismas personas leen las lecturas? ¿Por qué no le dan el espacio a otra persona? ¡Ay! Mocosa insolente. Claro, porque en ese ¿Cómo se te tiempo, ocurre decir sí, esto? po, en ese tiempo, como una niña de 12 años iba a alzar la voz para decir que algo no le parecía? Entonces, yo crecí en un contexto en que decir lo que sentías o lo que pensabas, si iba en contra de lo que pensaba la masa o de la estructura, era pecado mortal. Entonces a mí me costó mucho transformar ese corazón, y ojalá no se malentienda, pero ese corazón hiperadoctrinado que tenía. Em, de hecho, claro, yo si bien conocí un repertorio musical muy que siempre habló de pueblo, que siempre habló de peregrinar, que siempre habló del pobre, de Dios en el pobre, a pesar de eso, el contexto era bastante, ¿cómo decirlo? Más quizá enfocado en la estructura y en la forma que muchas veces en el fondo. Y eso me costó a mí mucho romperlo, como liberarme de esas cadenas que yo sin darme cuenta me fueron marcando. Para mí, y de hecho yo recuerdo cuando hice mi práctica de secretariado en el obispado, yo en ese tiempo todavía lo que decía el obispo, lo que decía mi jefe, el vicario, era palabra de Dios y ni por la mente se me pasaba decir lo contrario, aunque lo sintiera o lo pensara. Y si llegaba a pensar distinto, yo misma me convencía de que yo estaba mal, porque obviamente lo que decía el padre o lo que decía el obispo era lo correcto. ¿Yo quién soy? Una laica nomás. ¿Te fijas? Y entonces yo crecí en un contexto así, como yo lo percibí, rígido, muy, muy vertical, eh, donde no estaba bien visto dar tu opinión, ni menos pensar distinto a como lo marcaba la estructura. Oye, Eli, ¿y en ese tiempo alguna hablaste de tu época de más cerca del obispado, cuando trabajaste como secretaria o hiciste tu práctica? ¿En ese tiempo alguna canción que recuerdes que te haya acompañado? Eh, no sé, por ejemplo, tú sabes que a mí hay una canción que yo tengo dentro de un repertorio tuyo que es la que a mí siempre me sostiene. ¿Ah? ¿Cuál es la canción que a Sí. ti te marcó en ese tiempo? No sé. Uy, es que son tantas, yo tenía un cuaderno que yo misma iba completando con las canciones que me marcaban, pero en esa época, como de mi adolescencia, Contémosle a eh, los jóvenes que antes las personas que les gustaba una canción la tenía que escuchar en el cassette y empezar a escribirla. ¿Ah? Y cuando le gustaba la canción, tenía que escribirla y todos teníamos un cuadernito con canciones, ¿cierto? No nos hagamos los, es ¡ay, que no nos lo sí! hagamos los cuchos. Y, todos, todos los que somos más o menos de esta época teníamos el cassette con un poquito de papel, de un Ah. cuaderno, ¿cierto? Que habíamos grabado encima, porque era de otra cosa, y ahí guardábamos las canciones. Ay, es verdad, sí, yo lo cuento como con tanta naturalidad y claro, pues si me escucha mi hija ahora me diría, ay mamá, ¿Y ¿cómo? para qué ¿Cómo? escribir las ¿No lo canciones? no googleaba ahí la letra? ¿Qué Claro, Google? ¿Cuál Google? ¿Cuál computador? ¿Qué era un computador en ese tiempo? Sí, pues mi cuaderno verde, nunca lo voy a olvidar. Ahí yo anotaba mis canciones que me gustaban y con lápiz rojo le iba poniendo los acordes para poder tocarlo en guitarra. Y en ese tiempo los hits para mí eran, me acuerdo, Tú me has seducido de la Glenda. Bueno, como te digo, en la eso te iba a adolescencia la preguntar. Glenda me marcó fuertemente. ¿Mm? ¿Ya? Oye, y en ese cuaderno, ¿te acuerdas? ¿Y qué canciones anotaste? Ay, perdí tanto repertorio. También las canciones que me aprendía en el coro de mi colegio, de María Auxiliadora. Ah, había mucho canto litúrgico, me acuerdo de uno que era
Este es el momento de la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Me acuerdo también tenía, que la cantábamos para la Vigilia Pascual. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír. Canciones de la Glenda, po. Y ya, no me pidas tanto porque de verdad que eran muchas canciones en ese cuaderno. Todas las que no estaban en el Más cerca de la luz estaban en Las ese cuaderno tenía. que también lo presté y no me lo devolvieron. No presten sus cancioneros porque a veces no los devuelven. Yo perdí mucho repertorio ahí. Si hay alguien que tiene ese cuaderno verde, que lo devuelva, por Ay, favor. sí, por favor. La vecina que me pidió el cuaderno verde, que me lo devuelva, porfa, La tenemos porque... identificada. Y el poema que escribí cuando tenía 6 en el mes de Pucha, María eso, yo también, creo que ese está si me más lo pueden difícil. El devolver. cuaderno verde tenía más trabajo, así que yo creo que alguien lo guardó. Sí, pues estaba bien hecho, tenía mucho repertorio, pero Oye, así, muchas él canciones. y siguiendo con el tema de las canciones, eh, y tú que ahora estás más cerca que también estás más cerca de la gente que hoy compone, porque hoy con las redes sociales uno está súper cerca y va tanteando un poco lo que está haciendo el otro, ¿cierto? Eh, ¿Hay algún cambio de las canciones que tú escuchaste en un principio o las canciones que se componían en ese tiempo, en el tiempo de nuestra juventud, y a las canciones que hay hoy o cómo se componen hoy? Es que yo, quizá más que diferencia, noto mucha más diversidad hoy. Hoy día tú, si comienzas a indagar un poquito en los cantautores de música católica que habemos hoy, hay una diversidad de estilos y de estilos musicales y también de estilos de composición, ¿ya? Hay gente que compone canciones mucho más de la línea más pop, eh, con un contenido quizá de, qué sé yo, de una línea más de adoración al Santísimo, de canciones como de más intimidad con Dios, y hay otras líneas quizá de un canto más popular, de un canto un poco más en la línea de hablar de lo comunitario. eh, Pucha, hay personas que escriben en base a textos bíblicos, personas que escriben en base a sus experiencias personales. O sea, yo más que diferencias noto mayor diversidad hoy, pero eso también va de la mano, por supuesto, a que hoy día hay mucha más posibilidades de difusión. Entonces tú tienes acceso a conocer más. Antes lo que uno conocía era lo que te enseñaban en tu parroquia, y si es que por ahí te llegaba algún cassette. Yo me acuerdo que bueno, yo empecé a participar en la pastoral juvenil en la parte de animación musical con la Male, mi amiga que se conecta hace un ratito. Llegó a mis manos, pero sabes que no me acuerdo quién me prestó un cassette que era, parece que de la Renovación Carismática. Entonces ahí ¿Ya? venían muchas canciones que eran bailables. Entonces Ah, comencé claro. yo a anotar. Me acuerdo que en ese tiempo apareció, por ejemplo, la cumbia del Espíritu Santo, que ahora es reconocida, pues si el Espíritu de Dios está Ah, claro. dentro de ti. Ya. Y esas canciones las anotamos. Me acuerdo que una tarde nos juntamos con unos amigos de la Pastoral Juvenil y le hicimos coreografía porque menos si apenas conocíamos la canción, menos coreografía. Le hicimos baile y todo el tema y hasta la hora esas dinámicas se ocupan. Pero como te digo, si llegaba repertorio a tus manos, era así como súper cuestiones muy puntuales, no era la música católica de fácil acceso a cualquier persona, po. Ya comprar un cassette, por lo menos para mí en ese tiempo, era súper complejo tener lucas para comprarme un cassette, po. Me acuerdo que el padre Beto, que fue mi párroco muchos años en la María Peregrina, él 2 veces me regaló cassette de Betsaida. ¿Cachai el grupo ¿Ya? Betsaida? Los que No, no, cantan María Mírame. Sí, sí, los cachai. ah, ya, Los que cantan María Mírame, Milagro de ya. Amor. Cada vez que te recibo, Señor. Es el coro Sí, Betsaida. sí, 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 sí. Y te estoy hablando de fácil 20 años atrás, el padre No lo Beto me habíais nombrado regaló. gallo antes, ¿eh? No, no, pero es que a uno Se te se le había olvida. olvidado. Son muchas cosas. La Male nombró también a Metanoia.
Metanoia también, para mí, gran referente de música católica en la línea folclórica. Metanoia, conózcanlo también, excelente grupo argentino. Sí, ahí está, ¿viste? Solo junto a ti crecerá la flor. Todavía no se manifiesta de la glenda. Y las canciones de Metanoia. Metanoia son los que cantan ¿Ya? Él vive en ti y en mí y en aquel. No sé si cacháis esa canción. Bueno, Me parece que la he eh, escuchado. sí, sí, sí es conocida. Eh, Viste, se me fue la onda de lo que estaba diciendo, po. El Padre Beto, las El Padre canciones Beto que te del coro regaló el... Betsaida, Milagro de Amor y todo ese repertorio también fue saliendo de ahí, pero como te digo, no era la música católica ni tan difundida, ni tan producida tampoco, po. Era súper difícil que alguien llegara a grabar música católica y que además esa música se difundiera y se conociera por mucha gente. Entonces, y más en regiones, po, peor todavía en región, porque quizá aquí en Santiago es distinta la experiencia, Mm. más acceso a más cosas, pero en regiones no, pues, mucho más difícil tener acceso a todo en general, ¿cachai? Oye, Eli, y ahora pasando un poco a tu inicio como cantante católica. Eh, Cuéntanos un poco cómo nace el primer disco. Eh, cómo salen estas canciones, cómo te acompaña tu familia también en esto. Eh, Cuéntanos. Y Mira, cómo Carlos, se llama tu primer disco? Porque yo soy re malo con los órdenes. Sé cuáles son tus discos, pero no sé cuáles. soy tu testigo, ¿no? Si es el disco, he grabado un par más de demos, que no son en estricto rigor discos de estudio. Soy tu Ah, ya. Es que testigo. Pe- yo tengo como tres carpetas de música tuya. Entonces yo El, pensé que el- eran tres discos. Es que hay un demo que yo lo puse, lo catalogué como demo folclórico, que yo grabé cuando me iba a operar de las cuerdas vocales el 2015. Como no teníamos muchas lucas y esa operación eventualmente iba a ser bastante costosa, grabé ese disco con canto folclórico, Samba, Tonada y Vals se llama, por las cuerdas, ¿Mm? y lo empecé a vender como para de hecho, se llama Samba por las cuerdas, porque era por las cuerdas vocales. Entonces, ese es un disco que Ah, tú tienes. Sí, pues, era para juntar plata para la mira, operación. Y hay no tenía otro, idea de eso. sí, pues, y hay otro que también le puse demo, porque no era un disco de estudio, en verdad, un demo de cantos marianos. Canciones, tres canciones mías y otras canciones marianas de la tradición, históricas, así como También lo Madre tengo del ese. Silencio, sí. Pero el Soy Debo, tu no testigo sé, es el disco de estudio y de composiciones entonces propias. me siento privilegiado porque yo esas las copié del computador de tu esposo. Ah, privilegiado, no las tenía originales, son el respaldo pastoral de Sí, ya, pues cuéntanos de Soy tu testigo entonces. Pancho Pirata. Soy tu testigo, pucha, el 2010 comenzó a gestarse. Mi comadre, la Rosy es mi compañera de toda la vida del coro de la María Peregrina, la madrina de la Isabel. Mucho cariño, Rosy. Ese disco no hubiera visto la luz si no hubiera sido por Mauricio Valdivia, su hermano Marcelo y en ese tiempo otro miembro de Cristo Joven que era Guillermo Torres. Ya. Eh, Cuando llegamos a vivir a Santiago con Carlos, luego de haber vivido casi 3 años en Rancagua, donde además compuse hartas canciones con mis amigos del Coro Santo Cura, que les mando muchos cariños, em, llegamos No a la robé, Santiago. pedí prestado el demo. ¿Ah? Allá, allá. Sí, la Rosy también me hizo un cantoral, escrito a mano, ella. Muchas gracias, Rosy. Em, Cuando llegamos a Santiago, yo supe de la Alégrate María en el Seminario Pontificio, que era un encuentro de música católica que se hacía todos los años en el mes de María, o para la fiesta de la Inmaculada. Bueno, pero me acuerdo que era en el contexto del mes de María. Y yo lo vi en internet, yo googleando, llegué al Alégrate María. Entonces yo había un correo de contacto y que decía que pronto iban a publicar los invitados al Alégrate María. Y yo escribí Ya. ese mail de contacto y les dije, hola, me llamo Eli, tengo una canción Yo, que se llama Alégrate María y ustedes tienen un encuentro que se llama Alégrate María. ¿Cachai?
Y no sabía yo a quién le estaba escribiendo. Bueno, con el tiempo supe que la persona que recibió ese correo era el Mauri, Valdivia. Y él me ¿Ya? dijo muy prudentemente, ah, mira qué bueno, y tienes algo por ahí grabado como para escucharte a ver si va en la misma línea del encuentro, que en verdad el Mauri quería saber si yo cantaba relativamente ¿Cantáis decente o bien o no, cantaba como po? el ajo, porque una cosa es que yo pida cantar y otra cosa es que no fuera a ser el loco, pues, ¿cachai? Que lo encontré muy sabio de su parte. Y le mandé la versión de Alégrate María que habíamos grabado con mis amigos del Coro Santo Cura, con los que también grabamos un disco en aquel tiempo. Entonces la tenía bastante decente grabada la canción. Así que el Mauri me aceptó, me invitó a Venga para acá, participar. venga Claro, para tres acá, tres. canciones, tres canciones. Ah, no, Me no, no acompañó cante mi una, hermano. mejor cante Sí, tres. Así te. tres, hice tres. Ah, ya. Y ahí nos conocimos y ahí los chiquillos, bueno, yo les conté que yo tenía hartas canciones compuestas, pero que no tenía pero ni un peso para grabar. O sea, te estoy hablando de 10 años atrás, todavía grabar en un estudio era Carísimo. bastante caro y escaso tener como la posibilidad de hacerlo. Hoy en día la mayoría de la gente puede acceder a un home studio o al amigo de un amigo que tiene un home studio. ¿Cachai? Pero en ese tiempo, cero posibilidad. Y ellos tenían en el seminario, habían armado su estudio. Así que los chiquillos me regalaron todo lo que es el tema de la grabación. Y otro amigo, Fabián San Martín, eh, que es de Achao, en ese tiempo vivía con mi hermano en un hogar universitario y estaba estudiando música en la Chile. Y él me hizo todos los arreglos del disco. Me regaló los arreglos, los chiquillos me regalaron la grabación, el Guillermo hizo todo el diseño gráfico del disco y con Carlos nos endeudamos para poder sacar las copias, porque en ese tiempo también era todo el tema de mandar a sacar las copias del disco y la idea era hacerlo bien, entonces era un disco, no era un disco quemado, era un disco, se me olvidó el concepto, pero es Impreso, ¿no? como impreso, claro, no quemado, y eso para una empresa, po. En ese tiempo era TDB, si mal no recuerdo, que mandábamos a hacer ese trabajo. Y no eran menor las lucas, pero es lo único que yo pagué. Todo lo demás me lo regalaron. Si no hubiera sido así, no sé cuántos años hubieran pasado. Y si es que lo hubiera hecho, pues porque de repente no solamente se trata de recursos, sino que se den Sí. todas las posibilidades para hacer las cosas. Y el Oye, lanzamiento fue en el Santuario del Padre Hurtado, hermoso. ¿y en cuánto tiempo más o menos hiciste todo este proceso de Oh, y harto. grabación? No, yo creo que fue casi un año, yo creo, porque entre medio nació la Laurita. O ¿Ya? sea, yo me acuerdo que tuve ahí síntomas de, cuando en sesiones de grabación, así yo me empecé a sentir embarazada. Y la Laurita, en ese proceso, yo quedé embarazada de la Laurita, nació la Laurita y después, de hecho, en la foto ella aparece. Y cuando partimos la grabación ella no estaba. No estaba. Así que fue como un año por lo menos que estuvimos en ese proceso. Fue un largo proceso porque además implicaba trasladarme al seminario, po. En micro, no teníamos ni auto en ese tiempo, entonces tomar la 211. Me acuerdo que una vez que fui a una de las sesiones de grabación, me asaltaron en la micro, en la 211. Oh, Me robaron la cartera. Ay, sí fue terrible. Pasaron muchas cosas. Pero salió adelante con la ayuda de Dios y de mucha gente generosa. Yo siempre reconozco la ayuda que me dieron los chiquillos, el Mauro y el Marcelo, porque sin ellos no hubiera podido hacer nada. Y Fabián, pues, Fabián que hizo todos los arreglos, la Cami, mi hija, que me hizo voces. O sea, mucha gente que colaboró ahí para que eso pudiera ver la luz. Entonces, a veces no se sabe, ¿eh? Todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de una de una producción como producción, es. para que después llegue alguien y lo saque de un computador de un compañero de trabajo, ¿cachai? Feo, po, No, feo. Po. quiero decir que no fue así. Bueno, sí fue así, pero con permiso, con Pancho. permiso. No, mira, hoy en día ya todo eso cambió. O sea, hoy en día yo nos grabar, o sea, tener el disco en físico es casi un tema de romanticismo, como para tener ahí el recuerdo. Pero hoy sabemos que son otros los medios a través de los cuales la gente accede a la música católica. Pues mi música, mi disco está en Spotify y está en YouTube. Ahí es todo un trámite que hay que hacer para que la música esté ahí también. Todo es inversión, entonces
un llamado también a que nos puedan escuchar, a que nos puedan escuchar a través de, digo nos, porque no solo a mí, pues a todos los que tratamos de hacer música católica de la mejor manera posible, porque esas reproducciones también son un apoyo concreto para poder seguir produciendo música. Claro. Así Oye, que Eli, esa y, invitación dejo. y en ese camino de que tú me comentabas de la del proceso de las cuerdas vocales, ¿qué pasó ahí? Ujú. Porque ya ahí nos estamos acercando un poco más a la actualidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó con cuando te ibas a operar? ¿Qué pasó por ti? Los miedos, Uy, la entrega, porque pasaron hartas cosas, me imagino, po. fue horrible, fue horrible. Yo pasé por años en que no podía cantar. O sea, mi voz empezó a desgastarse de tal manera que llegó un momento en que yo, o sea, hasta la voz hablada se hacía evidente que yo tenía un pólipo, porque fue un pólipo, pues, un pequeño tumorcito que me apareció en una cuerda vocal. Entonces, bueno, yo luego de grabar el disco participé colaborando en varias producciones de otros cantantes católicos. Por ejemplo, uno que tengo muy presente fue, por ejemplo, el Ite Inflamate Omnia de Cristóbal Fons. Ya. En ese tiempo yo era justo la previa a la operación, o sea, la recuerdo como la peor época de mi voz. Y a pesar de eso, Cristóbal quiso igual que yo estuviera ahí, canté como pude, porque te juro que me costaba tanto sacar la voz, pero mucho, yo lloraba. Carlos es testigo, yo lloraba porque no me salía la voz. O sea, mi espectro, mi registro era pero así de cortito. O sea, yo tenía que tratar de sacar todo grave porque no me daba. Y fue terrible. Gracias a Dios ahí se dieron posibilidades con un seguro médico y con otros amigos que me ayudaron a hacer rifa, a vender el disco para reunir la plata y operarme. Y gracias a Dios ahí pues ya cambió muchísimo todo, po. Pero con mucho miedo porque si yo no me cuidaba adecuadamente o si algo pasaba en esa operación, yo podía quedar difónica para el resto de la vida. Esa cicatriz, si no, la cicatriz de la operación, si no se cuidaba bien o si algo fallaba, esa disfonía, esa falencia de mi voz quedaba para siempre. Ya no tenía arreglo. Entonces era todo o nada arriesgarse con la operación. Pero tenía que Fue, hacerlo. sí, no, o sea, de verdad que había que hacerlo, porque era una cuestión que no solamente me afectaba en el desempeño vocal, sino que era una cuestión que me tenía mal anímicamente, o sea, yo de verdad que estaba mal, triste, eh, súper bajoneada, porque no podía hacer una de las cosas que más amo po, en la vida, o sea, la manera en que yo me expreso, ¿cachai? Cantando. Oye, y bueno, eh, ¿hay algunas personas que te fueron apoyando en este proceso de, finalmente, de miedo? Porque me imagino yo que había mucho miedo detrás de que no pudierais volver a cantar. Sí, pues, bueno, tuve que hacer un largo proceso de recuperación. De hecho, una semana después de la operación, o sea, tenía que pasar una semana yo sin hablar. Fue terrible. Mi mamá se tuvo que venir a quedar acá y yo en el computador escribía todo lo que necesitaba, lo que quería decir. Y ahí, bueno, Carlos con las niñas ayudándome, mi mamá, todo. Tuve que empezar a tomar terapias fonoaudiológicas para rehabilitar mi voz. Eh, Fue un proceso bien intenso de atenderme con el médico, de ver un montón de cuestiones, porque no solamente es la voz, pues toda una rehabilitación que tú tienes que hacer bastante integral. Entonces, pero fue la mejor decisión que pude tomar en ese sentido, porque de verdad que para una persona que canta no poder hacerlo es tremendamente, eh, no sé, es triste, te va afectando, como te decía yo, en lo anímico, en lo emocional, en todo, en todo. Oye, bastante emotivo. Pasamos por la niñez, el primer poema compuesto, pasamos Sí. por las primeras canciones, amistades, algunas canciones que se perdieron en la historia y llegamos a este miedo ya más adulto después del primer disco.
Así que fue un programa lleno de emociones, pues, de emociones, y los queremos dejar invitados para el próximo martes. Me parece que es el próximo martes 3 de noviembre, a la misma hora, 21 Ujú, horas, ujú. para que veamos el presente de la Eli, ¿cierto? Ya, pues. Eh, a todos los que estuvieron escuchando, muchas gracias y un saludo especial a nuestra directora Commander, a la Pequi, que nos ha Sí. ayudado completamente con el en vivo. Así Muchas gracias, que, Pequi. oye, y Y a para todos los los que se que conectaron, también muchos eso, cariños. Fue muy bonito leer. No, no podíamos todo el rato hacer referencia a los saludos porque se iba cortando el hilo de la conversación, pero muchas gracias, de verdad que fue muy bonito ver a mis amigos de la Pastoral de Linares, por ahí a Legon, a la Rosita, a la Valesca, a la Male, a todo la Cami, a todos los de acá de Santiago también, mi comadre, el Felipe. Muchas, muchas gracias, de verdad que es muy bonito leerlos, cariño al Erasmo, a todos. Mira la Mari, muchas, muchas gracias, de verdad. Es muy oye, bonito recordar y que la gente te acompañe, por la gente que te vio vivir todas esas cosas que yo conté, pues, ¿cachai? Es súper lindo. Muchas, muchas gracias. hola Giselle. Oye, y nada, pues los que no escucharon las canciones o las letritas que cantaste, que se conecten el próximo martes, porque estaremos hablando sobre el presente de la Eli. Y apareció, pues, un grande, Fernando. Lo Ya sabe lo invocamos. que, ya sabe lo que pensé cuando la primera vez que lo vi, así que saludo a Sí, Fernando. Y, él sabe. Lo y quiero bueno, mucho, mi amigo. Nos Eli, encontramos el otro martes, si Dios quiere. nos encontramos el otro martes, si Dios quiere. Saludos para todos, un abrazo. Gracias, Panchito. Un abrazo Chao, grande. chao. Cuídense mucho. Nos vemos el otro martes, si Dios quiere.